Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes, penúltimo de esta temporada. Bueno, pues vamos ya apurando las fechas de cara al verano en el que ya nos encontramos, repuestos ya con la sonrisa aún en la cara por todos esos festejos y celebraciones por el ascenso del Real Oviedo. Hay que volver, hay que abandonar lo divino y volver a lo humano, volver al día a día, volver a la pelea y a los temas que son de importancia y de consideración, temas como los que les proponemos hoy, donde vamos a hablar de educación, de la educación concertada, que como saben pues está en pie de guerra, al igual que lo estuvo la pública hace unas fechas. Vamos a hablar también del tema que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo en Irán con esa guerra entre este país, Israel y Estados Unidos, y también hablaremos de deporte más centrados en un equipo centenario en Oviedo como es el Astur. Aquí comienza el programa de esta noche. Y vamos a comenzar hablando de educación, como les decíamos hace un momento, al Gobierno del Principado, a su presidente y a las consejeras sucesivas se les está atragantando como a mí ahora, el final de curso. Primero fue la escuela pública, la que se puso en pie de guerra, puso en jaque al Gobierno, puso esto patas arriba y logró unas mejoras que las centrales sindicales califican de buenas o aceptables, mientras que muchos de los profesores en manera individual dicen que no se ha logrado avanzar mucho, pero que bueno, que algo es algo. Una vez que la pública cesó sus reivindicaciones, es el turno para la concertada, y es que una verdadera marea naranja está recorriendo las calles y plazas de nuestras ciudades y pueblos manifestándose, exigiendo mejoras, porque dicen ellos no son de segunda división, utilizando el símil futbolístico de la categoría que afortunadamente el Real Oviedo ha abandonado, esperemos que por muchos años. Bueno, no nos desviamos. Para hablar de esto, de la problemática que existe con la concertada, con la educación concertada, se encuentra esta noche con nosotros y agradecemos su presencia a José Manuel Cueto. Él es secretario general de OTECAS, que es el sindicato mayoritario en la concertada. José Manuel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué ocurre con la concertada? Porque primero fue la pública y cuando ya se solucionó y aquella marea cesó, ahora sale la marea naranja. Pues sí, bueno, lo que sí quería comenzar diciendo es que la marea naranja llevamos ya desde finales del 2022 movilizándonos. Sí, no empezamos en el mes de junio porque la enseñanza pública se hubiera movilizado, sino nosotros ya llevábamos, estuve repasando el otro día, unas 20 movilizaciones desde diciembre del 2022. Sí, unas cuantas. Entonces, bueno, no empezó el otro día, pero sí es verdad que ahora se intensificaron con más fuerza. Sí. Es decir, llevamos un mes de junio saliendo a la calle, 3 jueves seguidos, y posiblemente, si no hay solución, volveremos a seguir. Pero fíjate, antes de empezar a hablar y un poco sobre la enseñanza concertada, quería contextualizar la situación jurídica que tiene la enseñanza concertada, porque hay mucha gente, sobre todo muchos telespectadores, que no lo tienen claro. Correcto. Yo tengo muchos amigos que cuando estamos en la calle, o incluso padres de alumnos que van a la concertada, no tienen claro el marco jurídico de la enseñanza concertada. Adelante, y si quieres te lo repaso en un momento. Mira, la enseñanza concertada aparece en la Ley Orgánica de 1985, en la LODE, era ministro de Educación Maravall y presidente Felipe González. A partir de ahí, 7 leyes orgánicas seguidas, las que van saliendo, la enseñanza concertada perdura en todas ellas. Y hay un capítulo, el capítulo 4, que es el Centros, y un título que es el de enseñanza concertada, que aparece en todas las leyes orgánicas de educación. Entonces, ahí hay una serie de artículos que te voy a empezar describiendo, el 108, que aparecen en todas ellas, que dice que el servicio público educativo se imparte mediante 2 redes, la red pública y la red privada concertada. Luego ya dejamos claro que la enseñanza concertada forma parte del servicio público educativo. Después, ese mismo artículo, el 108, deja en el punto 5, dice que son los padres los que tienen el derecho a decidir la educación, es decir, el tipo de centro. Pero después hay otro que también crea mucho tópico en la sociedad y se aprovecha de él, que es el 117, ¿quién paga en la enseñanza concertada? ¿Quién paga? Bueno, pues el 117 deja bien claro que es la administración la que tiene que correr o sufragar la enseñanza concertada, porque es un servicio público. Y hay una serie de artículos, el 117, que se
se dice que se sufraga con 3 módulos, el módulo de otros gastos, el de donde está pues toda la gente del PAR, los gastos de material fungible, el de gastos variables, que es donde se paga pues las sustituciones, la antigüedad, y el de los salarios. Sí. Y hay un 117.5 que deja bien claro que es la administración, que fue donde el presidente del gobierno, Adrián Barbón, el otro día metió la pata y dijo que tenían que ser los colegios los que pagan, y no, deja bien claro que es la administración la que se encarga de pagar los salarios. Eso quiero comenzar contextualizándolo para que la gente tenga bien claro que la enseñanza concertada forma parte del servicio público educativo, no es enseñanza privada, es enseñanza pública, mediante una red concertada. La enseñanza privada es la que es, hay distintos colegios en Asturias que todos conocemos, correcto. Bien, no es la concertada, diferenciar entre concertada y privada. Bueno, ¿por qué llegan a esa intensidad de movilizaciones en las últimas fechas? Mira, porque el sector ha dicho hasta aquí, y de hecho es el lema, hasta aquí hemos llegado, porque ya no podemos más. Y te voy a decir por qué no podemos más. La enseñanza concertada, las transferencias en educación se hicieron en el año 2000 a las comunidades autónomas, Asturias recibe las transferencias de educación, y desde el año 2000 hasta el 2025, 25 años, la enseñanza concertada, es decir, los trabajadores y la inversión por alumno en la enseñanza concertada no ha mejorado prácticamente nada. No ha mejorado nada. Y te voy a poner una serie de ejemplos. Mira, vamos a partir de un dato que yo creo que es el que refleja toda la discriminación del sector. Tú, si tienes un colegio en esta parte de la acera y es concertado, y otro, como pasa en Oviedo, en muchos barrios, y otro enfrente que es público, si tú, ciudadano asturiano que vives en el segundo C, y yo, ciudadano asturiano que vivo en el segundo B, tú lo llevas a la concertada y yo lo llevo a la pública, a ti, el Principado, por tu hijo va a pagar 3.000 euros. Y si lo lleva a la pública va a pagar 8.000, le va a costar 8.000 euros. Hay 5.000 euros de diferencia a día de hoy, que evidentemente con estas mejoras que consiguió la pública se va a agrandar más la brecha. 5.000 euros de diferencia de financiación. Ahí está cuantificada toda la discriminación del sector. Y eso no debería de ser así, porque la ley orgánica, en el artículo 1, dice que todos los alumnos deben recibir los mismos recursos, la calidad educativa para todos ellos, la no discriminación. Y el Principado de Asturias está vulnerando la ley orgánica de educación, es decir, no está dando los mismos recursos a uno que va a la concertada que a la pública. ¿Y en qué se traduce eso? Pues se traduce en lo siguiente, por ejemplo, en salarios. Un salario yo soy profesor de secundaria, un profesor de secundaria, yo llevo más de 25 años, tengo más de 25 años en el sector. Un profesor homólogo a mí que dé clase en la pública gana 13.500 euros más al año, eso al año, solamente en salarios, pero es que yo imparto 7 horas más de docencia, yo imparto 25 y él 18. Si a esos 13.000 y pico euros añades las 7 horas, que es un tercio de la jornada de uno de la pública, estaríamos hablando que hay 30.000 euros de diferencia entre un profesor de la concertada y uno de la pública. Es decir, el Principado se ahorra con un profesor de la concertada 30.000 euros todos los años. Bien, después, en la enseñanza concertada hay muchos menos profesores por aula, por centro, es decir, para que la gente lo entienda, los telespectadores. Si tenemos un colegio de 2 líneas, A y B, desde tal, pues si en uno hay, imagínate, para impartir a esas 2 líneas, desde infantil a sexto de primaria, pues el concertado tiene 25 profesores, el público tiene 50. Es decir, tienen el doble, porque claro, como hay que imparten menos horas, después tienen más refuerzos, claro. Es decir, ahí también está metida parte de esos 5.000 euros. Después, un profesor de la pública, por ejemplo, si tiene los años cotizados, con 60 años a día de hoy se puede jubilar con el 100%. Uno de la concertada no tiene ni jubilaciones parciales, tiene que llegar a los 67, bueno, 66 y 3 meses, que es lo que corresponde. Tenemos más alumnos por aula en las clases. Nosotros en secundaria, 30, ellos 25. Tengo que decir que todo esto hace que la situación laboral de los trabajadores es insoportable a día de hoy. Y en la enseñanza concertada asturiana se da una paradoja que yo creo que es para una tesis doctoral. Siendo los profesores peor tratados de toda la nación, de las 17 comunidades autónomas, con peores condiciones laborales y salariales, en el 2022 fue el primer año que las pruebas PISA, que son internacionales de la OCDE, se discrimina por enseñanza privada concertada y enseñanza pública. Bueno, pues si cogiéramos a la enseñanza privada concertada asturiana,
y tomáramos los datos en matemáticas, en lengua, estaríamos los mejores de España y entre los 3 mejores del mundo si fuéramos un pequeño país. Es decir, esa es la paradoja tan grande que... Y te dices, ¿y cómo es posible eso? Pues es posible, te lo digo yo muy claro, estando de sol a sol en los colegios, los fines de semana corrigiendo y pasando toda tu... Es decir, prácticamente la familia no la ves, porque el trabajo que tú tienes que hacer para impartir muchas más horas de clase y tener esa calidad educativa tiene que salir del esfuerzo. No hay otra, milagros no hay. Entonces, bueno, esto es un poco así, en resumen general, cómo está el sector, y el sector ha dicho hasta aquí, ya no podemos más, porque encima estamos viendo, pues eso, que la Ley Orgánica de Educación dice que los salarios, por ejemplo, el artículo 117.4, los salarios de los profesores de la enseñanza concertada tienen que ir equiparándose con los de la pública, también lo dijo el Consejo Escolar del Estado en el 2019 y en el 2021 el Consejo Escolar del Principado, y resulta que desde el 1985 hasta el 2025, estos 40 años, pasa en Asturias todo lo contrario. Los salarios, en vez de ir equiparándose, se van distanciando, y ahora son 13.500 y el año que viene serán 14.000 y así sucesivamente. Es decir, hay que decir basta, hasta aquí, porque ya no podemos seguir. ¿Cuántos centros y cuántos trabajadores tiene la concertada en Asturias, aproximadamente? Sí, no, te voy a decir, los centros exactos son 65 centros concertados, los que hay en Asturias, de educación especial hay 4 y 2 de educación infantil, y el resto son al uso, de educación reglada, primarias. 65 centros concertados, y tenemos aproximadamente unos 3.000 docentes. 3.000 docentes. ¿Que atienden a qué número de alumnos? Atienden al 30% del alumnado del Principado. A 29.000 y pico alumnos en Asturias, 30.000. Y recibimos el 12% de la financiación. Vale, estas reivindicaciones hasta ahora han salido en esas mareas naranjas que decíamos. ¿Han tenido respuesta, han tenido eco o hasta ahora oídos sordos? No, mira, nosotros cuando estuvimos un día de huelga, el 12 de junio, que fue un éxito total, nunca habíamos tenido una huelga con un 90% de éxito, y en aquel momento, bueno, lo lógico era que el comité de huelga fuera recibido por la Administración. Bueno, la excusa que nos dio la Administración es que había dimitido la consejera, que no había nadie al frente del barco y que no nos pudo recibir. Nos va a recibir mañana. Mañana tenemos una reunión a las 12:30 de la mañana, donde va a recibir al comité de huelga. Y la nueva consejera, Eva Ledo, que es la nueva consejera, que es una nueva consejera que a mí en principio me agrada, porque no tienes que volver a contar toda la enseñanza, cómo funciona la enseñanza concertada, toda la problemática. Ella ya estuvo de directora general, sabe de qué se está hablando, sabe las necesidades que tenemos y las carencias, entonces pensamos que no tiene por qué ¿Consideran que puede ser un interlocutor válido? Sí, que no como hacen siempre, bueno, hay que estudiarlo, ya lo estudiaremos, vamos a ver, oye, explícame esto. No, ella ya lo conoce de primera mano. Entonces esperamos mañana salir de allí con una... Lo que nosotros queremos mañana es una fecha para que se forme la mesa de la concertada. Es decir, porque la reunión de mañana va a ser con 3 sindicatos, los que llevamos en unidad de acción sindical desde el 2022, que somos OTECA, SUSO y FESIE, pero en esa mesa de la concertada faltan 2 sindicatos que no se atrevieron a ir a estas reivindicaciones, que son UGT y comisiones, que también tienen representación en la concertada, y faltan las 2 patronales, escuelas católicas y CECE. Entonces tenemos que estar 5 sindicatos, 2 patronales y la administración, y ahí es donde hay que empezar a negociar con números y con presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay mejoras, porque las mejoras requieren pues un presupuesto. Y eso es lo que pedimos, que no queremos una reunión como la que tuvimos el día 23 de mayo con la directora general Cristina Blanco, que fuimos a la reunión y fue lo que precipitó la huelga y todo, y salimos de allí diciendo que no había nada. Que no había nada para concertar. Eso no puede ser. No puede ser, porque estamos dispuestos a no comenzar el curso. Pero ahí quería ir. Vamos a ver. El tiempo, y esto usted me corregirá, el tiempo juega en su contra. El curso está finalizado. El arma de presión que se tiene es ponerse en huelga, no atender a los chavales. El curso está finalizado. ¿Esto puede jugar en contra de ustedes? Decir, bueno, venga, esto sí, ya para el año que viene, para el curso que viene ya lo arreglaré. Patada a seguir. Sí, nosotros, como esa técnica ya la conocemos,
no vamos a pasar por ahí. Es decir, nosotros lo que sí queremos es que estamos dispuestos a estar todo el verano negociando, si hay que estar. Estamos dispuestos a salir a la calle también en verano. Es decir, ya a nuestras bases, a nuestros afiliados, ya se lo hemos dicho, nosotros vamos a seguir manteniendo el pulso y lo que no podemos hacer es lo que decías tú, marchar ahora y hasta septiembre olvidarnos del tema. No, porque el tema está candente y queremos que el curso que viene empiece ya con mejoras para con un arreglo para los trabajadores. Entonces, por nuestra parte, vamos a seguir movilizándonos, tanto julio como agosto, y vamos a estar dispuestos a negociar tanto en julio como en agosto. Yo, si se me llama el 2 de julio, voy el 2 de julio. Si se me llama el 14 de agosto, también voy a estar ahí en las negociaciones. No lo vamos a dejar. Lo que sí está claro es que en todo el verano no hay mesa de negociación, no se está negociando nada, nosotros, evidentemente, el curso no va a empezar normal. Como debería de empezar. Tendremos que plantear medidas de presión, más huelgas indefinidas, eso lo valoraremos en función de la reunión que te decía tengamos mañana. Claro, mañana. La pública, y hay que, a ver, hay quien puede decir, oye, lo de la pública ya está, déjalo de la pública. Bueno, la pública es el espejo en el que hay que mirarse porque es el hermano mayor, digamos, ¿no? La pública puso contra las cuerdas al gobierno, llegaron a un acuerdo que las centrales sindicales calificaron de aceptable, pero hay muchos docentes que a título particular te dicen que va. De hecho, emplean un término que dice nos vendieron. ¿Teme que pueda pasar algo similar? Bueno, yo voy a ir a los datos. Ellos, si no me equivoco, lo que salió en la prensa, consiguieron un acuerdo de 45 millones. Yo el acuerdo lo cuantifico en 45 millones. Mira, para que te hagas una idea, 45 millones, nuestro presupuesto anual de los 65 colegios, los 3.000 docentes, todo el mantenimiento de los centros, son 107 millones de euros al año, para mantener el 30% del alumnado en Asturias. Es decir, es casi la mitad de nuestro presupuesto. Claro, a mí esa cifra me parece astronómica, pero evidentemente ellos consideran que deberían de tener más. Yo ahí no me meto y siempre apoyé todas sus reivindicaciones, participo en el Consejo Escolar del Principado y nosotros somos un sindicato, somos profesional, pero siempre valoramos y apoyamos todas las medidas de mejora de cualquier sector, aunque no somos un sindicato de clase, cualquier sector. Entonces, si ellos consideran que son insuficientes, pues me parece bien. Ahora, esos 45 millones, contextualizándolos en nuestro sector, fíjate lo que representa, la mitad casi del presupuesto. Para nosotros es una cantidad muy importante. Más allá de la cuestión salarial, ¿qué otras reivindicaciones tiene la concertada? Bueno, la concertada tiene otra reivindicación que también es histórica. Bueno, la salarial, te voy a decir, es histórica también porque nosotros llegamos a un acuerdo, y después paso a las otras, llegamos a un acuerdo en el 2007 donde, evidentemente, como la ley dice que hay que tender a equipararse, se firmó un acuerdo para ir equiparando los salarios. Ese acuerdo expiró en el 2009 y del 2009 hasta hoy, 16 años, el gobierno y los sindicatos teníamos que reunirnos y las patronales para ir viendo que eso no se reunió nunca más el Principado. Y en el complemento autonómico no metió ni un céntimo de euro desde el 2009, para que veas. La vida subió un 40%. Bueno, pues así está. Esa es una reivindicación histórica, por eso, y además avalada por la Ley Orgánica de Educación. Pero hay otras, por ejemplo, las jubilaciones parciales. Es decir, lo que no podemos permitir es que solamente hay 4 comunidades autónomas en España que no fomentan las jubilaciones parciales. Las jubilaciones tienen un encarecimiento a partir del 1 de enero del 2019, se encareció, hay que asumir un sobrecoste y lo están asumiendo las comunidades autónomas. Bueno, pues hay 4, una de ellas es Asturias, que no la asume. Entonces yo siempre que voy a las reuniones con el Grupo Parlamentario Socialista, o voy con la anterior consejera o con alguna directora general, digo, bueno, lo que no puede ser es que una medida tan progresista, un gobierno que se considera tan progresista, es decir, no la atienda, y además hasta ahora, que ahora aumentó un poco el sobrecoste porque aumentó un año más, pero hasta ahora el coste que tenía para la administración, estamos hablando de 300.000, 400.000 euros, y evitabas que gente con 66 años y 6 meses estuviera en el aula, y 2 años antes pudiera, digamos, bajar un poco el nivel de exigencia en el centro, es decir, reducir un poco su carga lectiva, que estábamos hablando de 25 horas en secundaria y 18. Bueno, pues esa es una medida que para nosotros es impensable o no somos capaces de asumir, como ellos no son capaces de un gobierno progresista, esta medida que es tan buena para la calidad educativa y para los trabajadores. Esa es otra que tenemos, claro, que evidentemente es lo que te decía, es la reducción de carga lectiva. Es decir, no puede ser que en secundaria, un trabajador de la secundaria, de la enseñanza concertada, de 25 horas, uno de la pública 18,
esas 7 horas es una barbaridad. Puedes impartir hasta 3 asignaturas más. Sí. Esa carga es que habría que ir reduciendo poco a poco para ir equiparando. Por mucho, yo daba 25, siempre tuve 25, porque 25 hay que tener suerte de dar 25, eso es que tienes la jornada completa, tienes que incluso dar las gracias por tenerlas, pero es que cuando entras a la sexta hora muchas veces ya no sabes si entras o sales, te quiero decir, y eso hay que bajarlo. Ahora, por ejemplo, a los de la enseñanza pública les van a bajar 2 horas en primaria, van a pasar de 25 a 23. Bueno, pues hay que bajar a secundaria y a primaria esas ratios. El número de alumnos por aula, tenemos 30 o incluso 32, yo daba en clase 32, incluso tuve alguna optativa que llega a tener 37 energías renovables que impartía. Es decir, es una carga lectiva inasumible para día de hoy. Y sí es verdad que lo que te decía, es la paradoja de la concertada asturiana, que con todo esto obtiene los mejores resultados de España. En los informes PISA. En los informes PISA. Como resumen y como esperanza, abiertos a la negociación y esperanzados en la reunión de mañana, ¿no? Bueno, sí, yo confío que Eva Ledo, la conocí de directora general, no de consejera, cambie de forma de negociar que era el que tenía Lidia y empiece a negociar de buena fe, empiece a interiorizar que la concertada es parte del servicio público educativo asturiano, que es un servicio que damos a todos los asturianos, que son los padres los que deciden y que todos los padres, independiente que pagan impuestos. Luego tienen que recibir sus hijos los mismos servicios. Pero yo estoy confiado en que Eva Ledo se ponga de verdad de buena fe a negociar con nosotros y consigamos mejoras. De no ser así, pues evidentemente las movilizaciones cada vez se van a ir incrementando más. Y continuarán y tendremos un inicio del curso caliente en lo que a la concertada se refiere. José Manuel Cueto, secretario general de OTECAS, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Continuaremos atentos a este tema, como no, con esa reunión de mañana. Ahora nos vamos a publicidad y a la vuelta, bueno, pues vamos a desbrozar un poquito, pues de la mano de quien sabe mucho de este tema, qué es lo que está ocurriendo en Irán hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Si ustedes echan mano de los periódicos a nivel, meramente regional, pues ven el tema del Real Oviedo y debajo Estados Unidos ataca a Irán, Trump entra en guerra. ¿Qué está pasando en Irán? Tiene un duelo, bueno, pues a muerte con Israel, estados que no se soportan el uno al otro, se han declarado odio eterno prácticamente y ahora llega Estados Unidos con unos bombardeos a unas bases nucleares, con unas bombas de penetración, bueno, tremendo. Para hablar de todo esto, quien sabe y mucho de este asunto es Francisco García Campa. Él es el creador de Bellum Artis, es el conductor de Juegos de Poder en esta casa. Francisco, buenas noches. Decíamos antes cuando nos colocaba Carmen el micro, nuestra compañera el micro, que decíamos, bueno, hay cosas de las que estemos hablando que quizás en este momento estén cambiando, pero básicamente, ¿por qué se llega a este momento? Porque las relaciones entre Irán, Israel y Estados Unidos nunca han sido buenas, pero ¿por qué ahora se llega a este momento? Pues por eso, porque nunca fueron buenas y son gotas que van colmando vasos, ¿no? Yo creo que tenemos que partir de una relación que se rompe entre Estados Unidos, Israel y Irán con la llegada de la revolución de los ayatolás. Es decir, Israel, aunque teóricamente no tenía una relación abierta con Irán del Shah, sí la tenía, y de hecho los cuerpos de seguridad del Shah fueron entrenados por el Mossad. Es decir, había una relación y Estados Unidos era el aliado fiel del Shah. Llegó a venderles Llegó el el F-14, que era el único país del mundo, salvo Estados Unidos, que tenía F-14, ¿no? Que por desgracia fueron destruidos por lo menos 5 que yo tenga contabilizados en estos bombardeos, ¿no? Lo digo por desgracia, pues una pieza histórica militar. ¿Para poco andarían ya? No, algunos ya estaban usados para canibalizar, ¿no? Pues tenemos esa ruptura que se produce ya en los años 80 y se va aumentando exponencialmente, yo creo que a partir de los años 2000, cuando Irán apuesta completamente por el programa nuclear, aunque ellos lo niegan y dicen que hay una fatua que prohíbe el arma nuclear por no considerarla islámica, la realidad es que la Guardia Revolucionaria la va desarrollando con la excusa de que es defensiva. Pero bueno, sabemos perfectamente que existe también otra visión, que incluso hay un contador, un reloj, bueno, había un reloj de la cuenta atrás, que en el 2040 desaparecería el Estado de Israel porque era una profecía de Jamenei, ¿no? Entonces,
esa rivalidad es una rivalidad existencial para Irán, es su razón de ser, el odio a Estados Unidos y el odio a Israel como su ejecutor en Oriente Medio. Y Israel tiene una lucha existencial porque sabe que el único adversario que le queda real a día de hoy es Irán. Entonces, Irán, por una parte, desarrolló una carrera de misiles muy importante, con distintos alcances, cuevas o túneles subterráneos para almacenar los misiles que durante años. Fue desarrollando ese programa nuclear, en primer lugar, diciendo que era experimental, con fines médicos. Posteriormente va desarrollando el proyecto Natanz, la base de Fordow, para realizar un enriquecimiento con usos militares, ¿no? Cuando tú ya superas el 80% de enriquecimiento, ya no hay ninguna posibilidad de que digas que es para uso civil. No, ningún uso civil necesita más del 80%. Que es lo que necesita, digamos, el percutor de la bomba nuclear, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya en el anterior gobierno de Trump intentó acabar con el programa nuclear mediante negociaciones, hubo unos acuerdos que al final se rompieron y Estados Unidos salió de la mesa de negociación. Y con el gobierno de Biden intentó por otros medios ir paralizando, pero no se logró ningún objetivo. Y entonces todo cambia, o es la gota que colma el vaso. Es el 7 de octubre, desde el punto de vista israelí, es cuando se activa la guerra en la zona gris, es decir, guerra a través de proxies contra Israel, ¿no? Hay que recordar que el gobierno iraní tiene dos fuerzas armadas, la Fuerza Armada estatal y la Guardia Revolucionaria. Y dentro de la Guardia Revolucionaria hay una unidad que se llama las Fuerzas Al-Quds, las Fuerzas Jerusalén, que tienen como objetivo lograr recuperar Jerusalén para el Islam, aunque sea suní, siendo ellos chiitas. En ese caso no hay importancia de esto, ¿no? Entonces él fue tejiendo una red, por ejemplo en el Líbano con Hezbollah, en Yemen con los hutíes, en Irán con muchas fuerzas pro-iraníes, en Siria apoyando directamente al régimen alawita de al-Assad. Digo alawita porque hay que recordar que la mayor parte de los miembros del gobierno de al-Assad eran de esa secta alawita, que es una derivación del chiismo. Por lo tanto, hay que ese componente religioso hay que tenerlo en cuenta, y estaba Hamas como el único socio suní que tenía, ¿no? Entonces, bueno, viene el 7 de octubre, comienza la escalada bélica que tenemos, y Israel comienza a hacer una operación de eliminación de los brazos o los tentáculos, ¿no? Aprovecha Hamas por las razones obvias. Analizamos después lo de Gaza, es otra cosa que viene aparte, si es correcto o incorrecto la forma que están a ejecutar, pero la eliminación de Hamas forma parte, digamos, de una respuesta lógica al 7 de octubre. Después tiene Hezbollah, que Hezbollah se apuntó a la fiesta al día siguiente del 7 de octubre, lanza cohetes contra Israel. Israel tarda un año en eliminarlo, porque se ha paralizado, comienza la operación de los Vipers, la operación de los walkie-talkies, y comienza el bombardeo y la eliminación de la cúpula de Hezbollah. Y después viene la revolución o la revuelta esta del HTS en Siria, ¿no? Con apoyo turco especialmente, toman el poder en Siria, y Israel aprovecha ese vacío de poder para eliminar todas las capacidades militares sirias, ¿no? Elimina todas las defensas antiaéreas y elimina los aeródromos y los aviones que tenía Siria. ¿Para qué? Para mantener abierta una pista de ataque a Irán. Durante este tiempo sabemos que hay dos salvas de misiles, ¿no? Que lanza Irán y responde Israel, muy contenidas, casi, digamos, la respuesta de uno es simbólica a la del otro. Y llega Trump al poder con dos promesas, ¿no? Que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, que pasa a ser 100 días, y otra que mediante la política de la fuerza iba a conseguir que Irán se quedase sin programa nuclear. Entrega una carta, si no recuerdo mal, creo que el 5 o el 6 de marzo, por ahí más o menos, y le da 2 meses, que después se extiende un poco más, para que se llegue a un acuerdo, ¿no? Hay acuerdos en Omán, se intenta llegar, y en Qatar, a ciertas negociaciones, hay varias fases, pero Irán decide no paralizar su programa nuclear a cambio de lo que Trump llama los deals, ¿no? Los negocios. Entonces eso se queda ahí, y cuando más o menos se supera el límite, Israel ataca
unilateralmente, sin ayuda de Estados Unidos supuestamente, algo que es mentira. Sí. Sabemos que tenía permiso, porque a los pocos días se filtra una información en los medios estadounidenses diciendo que Estados Unidos no había autorizado matar al líder iraní. Por lo tanto, sí sabía que iba a pasar. Claro. Entonces, Estados Unidos, Israel en solitario, ataca las capacidades defensivas iraníes, abre el espacio aéreo, elimina la cúpula de la Guardia Revolucionaria y del Ejército, con lo que se llama ahora asesinatos selectivos. Ataca sus casas, ataca sus lugares de trabajo, con drones que se habían construido en Irán y con unidades de fuerzas especiales que lanzaron anticarros a las casas. Hay algunas casas que se ve la perforación de un impacto que no es de un misil aire-tierra, sino de un misil de pequeño tamaño, perfectamente los Spike israelíes, ¿no? Que España había comprado y ahora paralizamos su compra por razones políticas, ¿no? Bueno. El tema, tenemos estos ataques, y Irán se queda sin respuesta e Israel comienza ataques a infraestructuras de misiles para limitar la respuesta. Es decir, Israel cuando ataca sabe que la respuesta iraní va a ser una gran salva de misiles. La primera salva fueron unos 300, 400 durante varios días, pero la cúpula... La cúpula de hierro. No, quiero especificar la cúpula de hierro, que no vale para estos misiles, sino es la onda de David, y especialmente los Arrow 2 y Arrow 3, que son los que destruyen los misiles balísticos, y los THAAD estadounidenses, que tienen 2 baterías desplegadas en Israel, son los que paralizan los ataques. Más o menos podemos hablar de una eficiencia del 90%, pero claro, cuando te lanzan muchos, al final se cuela alguno. Alguno entra. Lo que pasa es que el CEP, digamos el círculo de error de lanzamiento, es básicamente de cada 100 misiles que lanzas, 50 caen en un radio de X metros, ¿no? Por ejemplo, las GBU-57 estadounidenses que lanzaron sobre Irán tiene un CEP de 3 metros. Los misiles iraníes se habla de un CEP de 200 a 300 metros. Sirven para lanzar salvas y que la salva caiga y haga daño, pero claro, cuando lanzas una salva de 100 y solo te llegan 10, la posibilidad de lograr un blanco en un objetivo es muy pequeño. Entonces, ¿qué hace Irán? Lanza salvas sobre cascos, centros urbanos, con la excusa de que en esa zona hay un cuartel o algo, pero claro, con su CEP es imposible que le den. Claro. De hecho, el ejemplo más característico fue el ataque a la sede del Mossad y de la unidad 8200 de inteligencia militar israelí, en la que los impactos, el más cercano cayó a 200 metros y el resto cayeron ya al otro lado de la autopista, generando daños en una purificadora de agua y en una nave industrial de uso civil. Es decir, al final muere gente, porque claro, estas bombas caen en algún sitio, y como no son como los cohetes de Hezbollah, que se sabe su trayectoria, estos cambian la trayectoria, Israel intenta destruirlos todos. Porque en la cúpula de hierro sí que discierne o logra diferenciar cuál va a caer en un campo y cuál va a caer en una ciudad. En este caso destruyen todos. ¿Qué pasa? Que algunos no son capaces por saturación, ¿no? Al final, los daños en Israel no son elevados, en la parte militar no hay ningún daño, sí en civiles, en muertes civiles, y en el lado israelí, en el lado iraní, sí que hay daños en estructuras militares clave. De hecho, cada vez que hay un lanzamiento de misiles, Israel, que tiene drones, que tiene satélites y fuerzas en el territorio, localizan el lanzamiento y destruyen a los misiles lanzadera. Por eso, si vamos viendo estadísticas de lanzamiento, de los 400 iniciales y 300, se están haciendo tandas de lanzamiento de 25, 10. ¿Por qué? Porque tienen menos lanzaderas, no menos misiles, sino menos lanzaderas. Pero te quiero preguntar... Dice Trump que ha puesto en marcha un alto el fuego, pero los 2 contendientes principales parece que no... Bueno, ahí vamos a ir por partes. Irán, Israel y Estados Unidos son 3 partes, pero cada uno tiene sus objetivos políticos. La guerra no es nada más que la consecución de los fines políticos por otros medios, ¿no? Israel tiene un objetivo que es acabar con el programa nuclear iraní, pero sí puede acabar con el régimen iraní. Pero Trump no tiene ese plan. Tiene solo acabar con la amenaza nuclear, porque le interesa que a lo mejor siga existiendo un equilibrio de poder, una amenaza de poder, o incluso algo que limite el poder de Arabia Saudí en la zona, ¿no?
Aunque en un tuit, en un post en True Social dijo que, aunque es algo políticamente incorrecto hablar de cambiar de régimen, a lo mejor hay que planteárselo. Sí. Lo dijo hace 3 o 4 días y al día siguiente el secretario de Estado y más gente dijo que no. Sí. Pero el programa nuclear sí que quieren acabar con él. Entonces hubo esa operación Martillos de Medianoche, en la que se lanzaron 14 bombas GBU-57 MOP, que son unas bombas especiales que atraviesan la Tierra y estallan en las salas, digamos, que estén bajo tierra, ¿no? Y la pregunta que te hago, sí te rogaría de manera muy breve, ¿a dónde puede derivar esto? Vale. ¿Irán enseñará la bandera blanca y pedirá paz o Irán continuará hasta el final? No, aquí nadie puede decir que perdió. Sí. Vale, entonces Estados Unidos atacó, destruye parcialmente o totalmente Fordow, Natanz y Isfahan. Las 3 bases del programa nuclear militar, porque después hay un programa civil que es una central eléctrica que no se atacó. Vale. Entonces se sabe que va a haber una respuesta iraní, pero al parecer, viendo información previa, ayer a las 6 de la tarde Qatar cerró su espacio aéreo y a las 7 y poco vino el ataque. Se dice que fue avisado. Ya Estados Unidos admite que Irán le avisó que le iba a atacar. ¿Para qué? Para que Irán tenga una excusa de que no perdió. Porque si no el régimen se cae. Por dejarle una puerta abierta. Entonces tú me lanzaste los misiles, yo todos los intercepté y quedamos aquí. Incluso lanzó el mismo número de misiles que bombas lanzó Estados Unidos. Eso sí, sin éxito. Claro. ¿Vale? Porque si llega a tener éxito, pero salvando la cara un poquito. Eso, salvó la cara y dijo, mira, yo ya te devolví la torta, ¿vale? Entonces, el post que hace, porque esto hay que seguir el True Social de Trump, ¿no? El Real Donald Trump. Dice más o menos que felicidades mundo, la paz está. Porque la respuesta iraní fue simbólica y sin daños. Pero también promete que negoció un alto el fuego esta noche, la noche que vivimos, que al parecer Israel admitió e Irán admitió, pero por la mañana asistimos a que por lo menos 2 misiles cayeron en territorio israelí fuera de la hora. Ahora hay que ver. Irán dice que no los lanzó. Hay que ver si los lanzó alguien que esté en contra del alto el fuego en Irán, que puede ser, no sería la primera vez en la historia, o que se hubiese intentado hacer un lanzamiento en hora, porque toda la noche hubo lanzamiento, es decir, esto es algo, mañana hay alto el fuego a las 8 de la mañana, no os preocupéis que hasta las 7:59 se matan. Eso pasó en la Primera Guerra Mundial y en todos los armisticios. Pues Francisco García Campa, continuaremos atentos a esto, tanto en Bellum Artis como en Juegos de Poder, pero es ese tablero de las piezas mundiales, ese tablero de la geopolítica verdaderamente apasionante entre 2 vecinos, aunque tienen a Irak por el medio, Irán e Israel, irreconciliables, y con Estados Unidos jugando ese papel queriendo acabar con el poderío nuclear de los iraníes. Francisco, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos un poquito más en profundidad lo que es esta realidad que se está viviendo en esta zona. Muchas gracias. Nos vamos muy rápido, publicidad, volvemos y afrontamos la recta final del programa de hoy. Bueno, pues vamos a continuar el espacio de esta noche, vamos a afrontar ya lo que es la recta final del mismo y vamos a hablar de deporte, pero deporte con un contenido social, con un contenido, bueno, pues que tiene que ver con un homenaje a la historia del deporte en la capital asturiana. Durante estos días, bueno, pues ya lo saben, con el ascenso del Real Oviedo a la máxima categoría del fútbol español, a la primera división de fútbol, bueno, pues la ciudad, buena parte de la región está siendo una fiesta desde el pasado sábado. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues de un equipo, de un club en Oviedo también, se trata del Astur, y ahora muchos dirán, ¿qué pasa aquí con este tema? No se trata de remover las heridas del pasado. El Astur es un equipo que ha cumplido ya sus 100 años de historia, los cumplió en el año 2023, y anualmente, bueno, pues concede unos premios, unos galardones, unas distinciones que en esta ocasión recaen en 2 personas que están íntimamente ligadas a su vez con el Real Oviedo. El Astur tuvo una época en la cual, bueno, pues fue utilizado con la idea de sustituir, suplantar al Real Oviedo ante la difícil situación en la que se encontraba. Aquella época pasó. El Astur vuelve a ser el club de barrio que toda la vida fue en Oviedo, con una muy interesante cantera de chavales en las que han salido muchísimos jugadores que han triunfado, algunos de ellos incluso en el Real Oviedo.
Y es un club, bueno, pues tremendamente familiar y que ahora ya se dispone a este homenaje anual que rinde a lo que fue su pasado más lejano, en este caso, con la figura, en este caso, de dos homenajeados que son Enrique Díaz de las Salas Pumariño, nacido en 1917 y fallecido en el año 2000, pariente de Carlos Tartiere, fundador del Real Oviedo, y también la figura de José Manuel Bango, nacido en 1931, fallecido en 2003, jugador que fue de este club, del Astur, y presidente que fue del Real Oviedo, consiguiendo el ascenso, penúltimo ascenso de categoría de los azules a la primera división en aquel memorable partido de 1988 en el Luis Sitjar de Mallorca. Bueno, para hablar de los actos que ponen en marcha, unos actos que no tienen nada que ver con la rivalidad que un día pudieron tener el máximo representante del fútbol en la capital asturiana y el Astur, en este caso el equipo del que vamos a hablar ahora. Se encuentra esta noche con nosotros, y agradecemos su presencia, Juan Manuel García Vázquez, Lolo García, que es socio del Astur y ha sido jugador, entrenador, directivo. Bueno, pues un poquito todo en el Astur, ¿no? Desde muy pequeño, desde que le llevaba a su padre de la mano allí a ver los partidos, ¿no? Exactamente, en el barrio de Vallovín pues había solamente dos cosas para ir los fines de semana: a ver al Cine Rossi o a ver al Astur. Claro. Entonces, oye, me llevaban a ver al Astur, que era lo que me gustaba, ¿no? Claro. Entonces ya desde pequeño me hicieron socio y después tuve la gentileza de jugar en el equipo de mi barrio. Claro. Estuve probando por el Vetusta, pero no, parece ser que no me llegaba. Bueno. Pero por lo menos jugué en el equipo de mi barrio, que era una satisfacción. Y después, con el tiempo, pues también fui directivo, fui entrenador. Y ahora pues he seguido con el número de socios. Me dijeron el otro día, oye, pues tienes el número 1. Y entonces he quedado, tengo una obligación de seguir ahí en la brecha. Y entonces hace 2 años el presidente me llamó para, oye, tú que conoces a la gente antigua, ¿qué tal? ¿Puedes echarnos una mano? Y entonces hicimos todo el centenario con una exposición en Trascorrales. Sí, lo recuerdo. Sí. Después hicimos la visita a Covadonga como los equipos profesionales y después a última hora nos subimos por un gol a tercera red de la Real Federación Española y entonces nos tocó la suerte de jugar la Copa del Rey. Con el Valladolid. Sí, pero primero tuvimos que pasar una eliminatoria y entonces en eso tuvimos suerte porque nos tocó el campeón de La Rioja, que es similar al de Asturias, porque es una provincia solo, y le ganamos 2-0 y entonces entramos en el sorteo de la Copa del Rey, que es una cosa, en fin, yo nunca creí que el Astur iba a jugar contra un equipo de barrio, jugar contra un equipo de primera división, ¿no? Correcto, les tocó el Valladolid en este caso, ¿no? Sí, bueno, queríamos, no sé, uno de más, un Valencia, un Sevilla, un Betis, pero nos tocó, bueno, pues aunque este año bajó, entonces dice, la gente dirá, oye, era de segunda división, ¿no? En ese momento era de primera división. En ese momento era y allí tenemos un pequeño museo que tenemos en el campo, pues tenemos la camiseta y el banderín que nos dieron y eso, pues para un futuro. Claro. Bueno, digo yo, antes de ir con lo que es el transcurso de la entrevista en la que hablaremos del homenaje a estas dos personalidades en el fútbol ovetense, ustedes son, toda la vida lo fueron y lo son, un equipo de barrio que reivindica pues ser equipo de barrio y olvidarse de aquello que ocurrió, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tenemos 20 y tantos equipos, 400 chiquillos que van allí a hacer deporte. Y somos la base del fútbol. Sin la base del fútbol no habría profesionales. Sí. Y entonces, de esos 400, pues cada año sale 1 o 2 profesionales, que es lo que normalmente suele. Allí están, pues oye, los ojeadores de los primeros equipos de Asturias, pues allí pasan por el campo de Hermanos Llana y algunos dicen, oye, vale más que traigas la cama para acá, porque nada más que no sales de aquí, porque claro, nosotros tenemos de todas las categorías, alevines, infantiles, cadetes. Señalar, que me lo decía usted antes, para dejar zanjado el tema de la posible polémica, me decía usted antes, ha subido el Oviedo y bien que me alegro, me decía. Sí, nosotros desde aquí, pues oye, quiero felicitar al Oviedo porque yo soy del Oviedo y soy socio también, y muchos del Astur somos del Oviedo, porque es el primer equipo de nuestra ciudad. Y que no, soy del Astur y tal. Yo creo que eso tiene que olvidarse ya.
y nada más. Bueno, pues dejamos aquello de lado y el que lo quiera seguir removiendo 25 años más tarde está sin duda en su derecho y que continúe mirando por el espejo retrovisor mientras que, bueno, se puede mirar hacia adelante y continuar porque, como van a ver, son dos equipos íntimamente ligados. Se va a hacer homenaje a dos personas que fueron importantes en el club y en el Real Oviedo. Exactamente. Tenemos la suerte de que los dos han pasado por el Astur y por el Oviedo. El día 4 de julio es el Día del Bollo. Nosotros una vez al año pues hacemos una fiesta con disc jockey para los chavales de las categorías y después entregamos el bollo, que es lo más asturiano, y botella de vino, en este caso para los chicos pues botella de agua o de refresco. Ahí está. Y entonces cada año pues a uno de las personas de esos 100 años de la historia del Astur pues les queremos hacer un homenaje. Entonces este año nos hemos acordado de Quique Enrique Díaz de las Salas Pumarino, Quique, el Pava, que lo llamábamos, pues que era un hombre que fue, en la vida del Oviedo, fue directivo del Oviedo, porque era sobrino de Carlos Tartiere, y entonces lo metió ahí de directivo, y también fue entrenador del Astur, del Oviedo, porque cuando el Oviedo tenía por ejemplo, un entrenador inglés o otro tal, acababan el contrato, y entonces el Oviedo seguía jugando unos partidos amistosos o para planificar la temporada que viene, y entonces para no pagar el salirse más barato, pues lo metían a él de entrenador, tenía carné y lo metían. Interinamente, estuvo un par de años en esa función. Después ya lo del Oviedo le hicieron un homenaje y tal, y se quiso salir de ahí, y entonces fue para el Astur, y estuvo como 10 años de presidente del Astur, y hacía de todo, hacía de utillero, pintaba el campo, ponía las redes y era de lo más sencillo del mundo. Una persona que viene aquí todos los lunes y habla de fútbol, Eduardo Barredo, el gemelo, siempre habla muy bien de este hombre, dice que era uno de los que más fútbol entendía de todo Oviedo. Exactamente, sí, eso. Además, el gemelo entrenó al Astur, que hay mucha gente que no lo sabe, porque el Astur es un club de Oviedo y es el que da la oportunidad a los primeros entrenadores que hay, jugadores y todo, todos pasan primero hacen el bachiller en el Astur y después algunos se hacen profesionales. Pasan a la universidad. Exactamente. Sí. Por ejemplo, y los futbolistas lo mismo. Del Astur ha salido pues Pedro Díaz, que ahora está en el Rayo Vallecano, Jimmy, el que jugó en el Oviedo, que fue luego para Chipre. Exactamente, jugó en juveniles en el Astur, lo mandaron para el Oviedo y después lo cedieron. Borja Sánchez, sí, y una gente que muchos no saben, Santi Cazorla estuvo el primer año de juveniles jugando en el Astur, cedido por el Oviedo, porque el Oviedo decían que era pequeño y se tenía que curtir, y ahí estuvo, y ahí tenemos las fotos allí, y nuestro compañero Fierro ha hecho una foto de cuando jugaban juveniles, y vamos, la tenemos allí en un cuadro en grandes, ahí. Lógico. Bueno, el primer homenajeado es Enrique Díaz de las Salas Pumarino, como decimos, sobrino de don Carlos Tartiere, y el segundo homenajeado también tiene que ver, y muy mucho, con el Real Oviedo, ¿no? Exactamente, es Manolo Bango. José Manuel Bango, ¿no? José Manuel Bango, pues ese jugó en el Astur en 1950 y estuvo hasta el 54, porque la familia Bango vivía encima de donde está el Carlos Tartiere, en la Iría, ahí tenía su casa, porque él era de esa zona. Y nosotros, además de jugar en el Astur, pues cuando nos mudamos al campo de la parte de arriba, donde está ahora lo de la grúa, fue otro campo que tuvo el Astur, y entonces cuando lo estaban haciendo, me acuerdo que estábamos entrenando, no teníamos agua, y íbamos a su casa a ducharnos con una manguera. Claro. El hombre se volcaba con nosotros. Claro. Y siempre llegó a presidente del Real Oviedo. Llegó a presidente del Oviedo. Y logró el penúltimo ascenso. Exactamente, y se retiró. Él estuvo 3 años de presidente del Oviedo, y cuando lo ascendió dijo, hasta aquí he llegado y me voy, y le dejó paso a... Eugenio Prieto.
Eugenio Preto, que 2 o 3 años antes le ganó las elecciones. Las primeras elecciones que hubo en Oviedo y se las ganó Manolo Bango. Sí. Era muy querido por la gente. Sí. Y después también fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo, también, con Riera Posada. Con Luis Riera, con don Luis Riera, en este caso. Bueno, un homenaje que va a consistir en eso, en bollo y botella de vino o refresco, en este caso para los chicos. Y después vamos a unas placas que tenemos que van con unos cítricos de las fotografías de cuando esta gente jugó y demás. Sí, claro. Y bueno, lo queremos hacer que las familias van a ir allí a... Estuve buscando a la familia porque, por ejemplo, de Enrique Díaz Pumarino no encontraba a la familia y ahora ya he detectado ya unos sobrinos de él. Sí. Y entonces va a haber gente. Entonces también tengo que hacer un llamamiento aquí porque Enrique Díaz creó un equipo que se llamó la Unión Ovetense, sí, en 1948. Entonces todavía puede haber alguien que haya jugado en ese equipo o familiares, sí, y que tengan, sí, fotos y demás, pues claro, que nos las hagan llegar. Claro. Puede apelar al gemelo, que seguro que conoce a alguien que todavía anduvo en ese tema. Sí. Por eso invitamos a toda la gente ese día, el día 4, que vayan allá a ver la inauguración de estos póster y de paso los invitamos a probar el bollo. Al bollo y botella de vino o botella de refresco, en este caso. Bueno, actualmente militan en la primera ref asturiana, sí, ¿vale? Sí. Con el objetivo, bueno, pues de ir un poquito ahí, ¿no? Hombre, llevamos ya 2 años que nos lo jugamos en la última jornada y no hemos tenido suerte. Y sale cruz. Y sale cruz. Pero bueno, este año también estamos clasificados para jugar las previas de la Copa del Rey con otros equipos asturianos y a ver si tenemos la suerte de representar otra vez a Asturias en los equipos pequeños en la Copa del Rey, ¿no? Claro. Bueno, solo me queda pedirle que invite pues, a la gente que quiera participar en estos homenajes. José Manuel Bango, lógicamente yo a Enrique Díaz de las Salas Pumariño no lo conocí, a José Manuel Bango sí, el presidente, cuando el Oviedo subió Mallorca yo debía de tener como 13, 14 años, de aquella ya iba al Tartiere Viejo. Seguro que hay muchísima gente que lo conoció y bueno, pues que quiere también acordarse de este tema. Sí, porque oye, es de gente agradecida, oye, acordarse de los que hicieron por un club, en este caso el Oviedo y el Astur, algo muy positivo. Correcto, porque tener en cuenta que el Real Oviedo que sube en Mallorca, el Real Oviedo que sube en aquella tarde-noche en Mallorca, es el Real Oviedo prácticamente que luego juega en primera división, porque aquel año el Real Oviedo realiza tan solo 2 fichajes, el mexicano de la Torre y un extremo del Barcelona cedido que se llamaba López López. El resto eran todos jugadores de José Manuel Bango, Viti Zubeldia, Sañudo, Murúa, El Cacho, Gorriarán, Luis Manuel, Bango, Berto, Tomás, Hicks, Juliá. Todos habían llegado en la época de José Manuel Bango, sí, efectivamente. Con lo cual dejó el equipo prácticamente hecho, un equipo que se mantuvo en primera división sin mayores problemas, además. No pasó excesivos apuros para mantenerse en primera división. Juan Manuel García Vázquez, Lolo García, desde bien pequeño, con su padre ferroviario, yendo de la mano al campo, hasta el día de hoy, socio número 1, feliz con este homenaje que se va a dar, feliz con el ascenso del Real Oviedo. En lo deportivo está cubierto, ¿no? Sí. Nosotros, ya te digo que nosotros somos un equipo base, un equipo donde, ya te digo, 400 chiquillos van a entrenar y los sábados y los domingos a jugar y son felices. Y eso es como yo lo hice también en mi niñez. Claro. Y eso es muy importante, hacer deporte hoy día. Y después con los medios que hay, me acuerdo cuando jugaba en el campo de la Florida, todo era barro, todo eso. Claro. Hoy día, con esos césped que hay sintético, sí, esas botas modernas, sí, eso, en fin, es otra historia, Pero bueno, también antes éramos felices con el barro. Claro, eso. Claro que sí. Y nada más, que la gente siga haciendo deporte. Sin duda. Y ahí está el Astur, que oyes... que Podemos es una escuela de fútbol, así que si algún chico quiere ir, pues a primeros de la temporada siempre hay pruebas y es ir. Y a triunfar, en este caso.
Lolo García, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias esta noche y acercarnos, bueno, pues lo que va a ser este homenaje el próximo día 4 de julio. Exactamente, 4 viernes. de julio. A partir de las 5 de la tarde ya pueden pasar por allí, que empiezan los actos con el disc jockey y demás. Pues muy bien, ahí lo tienen, 4 de julio a las 5 de la tarde. Nos vamos mañana. A partir de las 10 de la noche tendremos programa, pero ya será el último programa y no será de entrevistas. Será de tertulia, de mesa, de análisis, mesa de tertulia, bueno, pues con la situación política que se está viviendo en España en las últimas fechas. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.